¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan esos gigantescos motores que impulsan los barcos más grandes del mundo? Hoy te llevaremos en un viaje fascinante a través de la historia y la evolución de estos motores. Desde los días en que los barcos dependían del viento y la fuerza humana, hasta los innovadores motores diésel y de gas natural que dominan los mares hoy en día. ¿Quieres saber cómo se fabrican y ensamblan estos colosos de la ingeniería o cómo un motor puede pesar más de 2000 toneladas y aún así impulsar un buque a través del océano? Entonces quédate con nosotros y descúbrelo en este emocionante video. Evolución de los motores para barcos. Imaginen un mundo donde los grandes barcos surcaban los mares confiando en el caprichoso viento y en la ardua fuerza de los remos humanos. Pero entonces, como un rayo de ingenio en una tormenta de progreso, llegó James Watt con su revolucionario motor de vapor en 1769, de la noche a la mañana, la industria marítima nunca sería la misma. Estos motores de vapor se convirtieron en los héroes de los mares propulsa rápido, pero llegó un nuevo protagonista. El motor diésel. Con el avance del siglo XX estos motores empezaron a desplazar a los venerables motores de vapor. ¿Por qué? Porque los motores diésel eran simplemente más eficientes. Eran como el corredor más ágil y menos propenso a calzarse en una larga carrera. Eran más ligeros, lo que significaba que los barcos podían ser más grandes y llevar más cargas, sin sacrificar velocidad o maniobrabilidad. Además, los motores diésel no requerían tanto mantenimiento. Imagina un barco que necesita menos paradas para repararse y puede seguir navegando sin problemas. Esta fiabilidad convirtió a los motores diésel en los favoritos de la construcción naval moderna. Gracias a ellos los barcos no solo se hicieron más grandes y rápidos, sino también más seguros y capaces de enfrentar los desafíos del mar con una confianza renovada. Pero, ¿qué tipos de motores modernos se usan en la actualidad? En la actualidad los motores modernos para barcos abarcan una amplia gama de tecnologías que van desde motores de combustión interna convencionales hasta sistemas propulsados por energía eléctrica o incluso energías renovables. Sin embargo, el tipo de motor más utilizado en la industria marítima sigue siendo el motor diésel convencional. Estos motores permiten que los barcos grandes naveguen a velocidades más altas mientras transportan mayores capacidades de carga. Entonces, ¿cómo se fabrican estos motores gigantes de barcos? Es importante señalar que la producción de motores para barcos grandes es un proceso que consume mucho tiempo. Las tripulaciones pueden pasar decenas de miles de trabajo en cada unidad. La mayoría de los barcos grandes utilizan motores diésel de 2 tiempos porque son más rentables en comparación con los motores diésel de 4 tiempos. Hay varias ventajas por las que la mayoría de los barcos grandes optan por motores diésel de 2 tiempos. Algunas de estas ventajas incluyen eficiencia de combustible, mayor potencia, temperaturas de funcionamiento más bajas, mantenimiento más fácil y emisiones de escape ambientalmente amigables. Fabricación de componentes del motor. La producción de motores de barcos comienza con la creación del componente de motor más importante y más grande, que es el cárter. El cárter y otros componentes del motor se fabrican en una fundición especializada en procesamiento de metales. La fundición para fabricar carteles y otros componentes de motores de barcos se encuentra en Varias, Alemania. Antes de crear el cárter, los trabajadores preparan los materiales necesarios, que incluyen piezas de acero hierro en bruto, electrodos de grafito, láminas de metal y carburo de silicio, en cantidades específicas determinadas por un ingeniero. Estos materiales se recopilan hasta alcanzar un peso de decenas a cientos de toneladas y luego se funden en un horno a una temperatura de 2732 grados Fahrenheit. Una vez que el material ha alcanzado los 2732 grados Fahrenheit, se agrega magnesio al material fundido. Esta mezcla se vierte en moldes gigantes llenos de arena de cuarzo. Los moldes se dejan enfriar durante semanas antes de poder abrirlos. Una vez enfriado el cárter se retira del molde y se limpia de cualquier arena adherida, utilizando una máquina vibratoria. Después de eso el cárter pasa por un proceso de granallado, utilizando bolas de hierro para asegurar que esté completamente limpio. Ahora seguimos con la fabricación del cigüeñal. Otro componente importante en los motores gigantes de barcos es el cigüeñal, que se fabrica con materiales de acero y carbono. El proceso de fabricación implica colocar el material del cigüeñal en una máquina de divergencia cruzada utilizando un martillo azul de control hidráulico. La divergencia cruzada es un proceso de forjado, que utiliza un molde cerrado para producir la forma deseada. En este proceso el material del cigüeñal
Se forja a temperaturas muy altas para alcanzar la longitud requerida. Luego el cigüeñal caliente se somete a un tratamiento térmico o témpel en agua, para hacerlo más fuerte y más duro. A continuación el cigüeñal enfriado se calienta a una temperatura específica y se forja nuevamente utilizando un molde con un peso de hasta 3.500 toneladas. Después, el cigüeñal pasa a la etapa de granallado, que es un proceso de limpieza para eliminar cualquier material restante del forjado, después de pasar por la etapa de granallado. El cigüeñal se envía a una máquina de fresado y torneado CNC para su mecanizado. Este proceso resulta en componentes con las dimensiones especificadas. Una vez que se completa el proceso de mecanizado, el cigüeñal pasa por otro proceso de granallado para fortalecer y endurecer aún más su estructura. El siguiente paso es la inspección por partículas magnéticas, donde se examina cuidadosamente el cigüeñal para asegurar que cumpla con todos los procedimientos y sea seguro de usar. A continuación, se realiza un proceso de balanceo dinámico, donde el componente se rota a altas velocidades utilizando equipos electrónicos especiales. Este proceso se utiliza para medir cualquier desequilibrio en el componente probado. Después del balanceo dinámico, el cigüeñal pasa por una inspección final y se coloca en una máquina de lavado, donde se le asigna un número único de motor. Ensamblaje del motor. Una vez que se han fabricado todos los componentes del motor, el siguiente paso es ensamblarlos en un motor gigante completo para barcos. El primer componente que se ensambla es la placa base, que servirá como la base para los componentes del motor. Una vez que la placa base está en su lugar, se instala el material del cigüeñal dentro de ella. Después de que el cigüeñal se ajusta a la placa base, se ensambla la caja del bastidor. La placa base y la caja del bastidor forman el cárter. Dentro del cárter se instala la biela, que convierte el movimiento de vaivén del pistón en fuerza rotacional que luego se transmite al cigüeñal. El siguiente paso es la instalación del bloque del marco del cilindro, que contiene los componentes de la cámara de combustión y los dispositivos de control de combustión. La etapa final implica la instalación del turbocompresor, que utiliza la energía de los gases de escape para comprimir el aire y aumentar la salida del motor. Mientras tanto se ensamblan también componentes más pequeños, como los pistones y las bielas, para ahorrar tiempo de ensamblaje. Una vez que las partes se combinan, se llevan al motor principal mientras se espera el bloque del motor que está siendo pintado. El proceso de pintura no solo es para fines estéticos, sino que también sirve como medida preventiva para evitar la corrosión que puede llevar a la degradación del material metálico. El siguiente paso es llevar los componentes del bloque del motor separados, como el cárter de aceite y la culata. Para unirlos, se utiliza un método de sellado especial para evitar fugas de aceite, debido a la alta presión dentro del motor. Después de agregar todos los fluidos lubricantes, el motor pasa por una prueba operacional. Esta prueba implica una serie de parámetros que determinan si el motor está listo para funcionar. Si el motor pasa la prueba, puede ser instalado en los vehículos que lo requieran, como buques tanque, buques portacontenedores y cruceros, motores de barcos más grandes del mundo. Algunos de los motores de barcos más grandes del mundo incluyen la serie MTU 8000, construida por la empresa alemana MTU. Estos motores están diseñados para impulsar el ferry Virtu Ferries en Malta. El ferry tiene 4 motores diésel de 20 cilindros, cada uno de los cuales mide 7 metros de longitud, 2 metros de ancho y 3.5 metros de altura. Estos motores de barcos pesan hasta 48 toneladas y pueden contener hasta 8.000 litros de combustible. Los motores de Virtu Ferries consumen hasta 2.000 litros de combustible por hora. Otro motor gigante de barcos es el Wingidecto Elfsnai 2DF. Este motor tiene un récord mundial Guinness como el motor de ciclo Otto más grande y potente jamás construido. A diferencia de los motores diésel donde el combustible se mezcla con el aire dentro del cilindro, el combustible en los motores de ciclo Otto se mezclan previamente fuera de la cámara de combustión. El motor Winghead tiene una altura de 16 metros, equivalente a un edificio de 5 pisos, y pesa hasta 2.100 toneladas. La construcción de este motor tomó una cantidad considerable de tiempo, e involucró a una fuerza laboral de 3.125 personas. El motor Winghead fue construido especialmente para el último buque de carga de la empresa CMA-CGM en Francia. El buque de carga de CMA-CGM es el primer buque de carga impulsado por GNL del mundo, con una capacidad de 23.000 TEU y la capacidad de transportar cargas de más de 30.000 toneladas. Sin embargo,
Entre todos los motores de barcos mencionados anteriormente, el motor de barco más grande del mundo sigue siendo el Wärtsilä RT Flex 96C. Este motor gigante es construido por la empresa finlandesa Wärtsilä, que existe desde 1834. El motor Wärtsilä RT Flex 96C está diseñado para grandes buques portacontenedores que utilizan fuel oil pesado. Mide 26.59 metros de longitud, 13.5 metros de altura, pesa más de 2.300 toneladas y genera 80 megavatios de potencia. La versión de 14 cilindros del motor se operó por primera vez en el buque portacontenedores en septiembre de 2006. El diseño del último motor es similar a la versión anterior del motor RT Flex 96C, pero incluye tecnología de raíl común. Esta tecnología reemplaza el árbol de levas tradicional, el engranaje de cadena, la bomba de combustible y el sistema de actuador hidráulico. Maximiza el rendimiento a RPM más bajas, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones. El motor tiene cojinetes especiales que mantienen la varilla del pistón vertical, creando un sello hermético bajo el pistón. Como resultado, la lubricación del autor se divide en secciones de cilindro y cárter, utilizando lubricantes diferentes. El cilindro se lubrica continuamente con inyecciones de lubricante usado, que están especialmente formuladas para proteger el cilindro del desgaste y neutralizar la formación de ácido durante la combustión de combustible con alto contenido de azufre. El diseño del cabezal cruzado también reduce las fuerzas laterales sobre el pistón, manteniendo el desgaste del revestimiento del cilindro en alrededor de 30 micrómetros por cada 1000 horas. A medida que el pistón desciende, comprime el aire de combustión entrante en los cilindros adyacentes. Esto también sirve para amortiguar el pistón a medida que se acerca al punto muerto inferior, eliminando parte de la carga de los cojinetes. El motor se va de flujo uniforme, a través de válvulas de escape controladas electrónicamente y operadas hidráulicamente, eliminando la necesidad de un árbol de levas. ¿Cómo crees que los motores diésel para barcos han evolucionado para adaptarse a las demandas actuales de eficiencia, potencia y reducción de emisiones, y cuáles podrían ser los próximos avances en esta tecnología? Para abordar los desafíos futuros de la industria marítima, como la contaminación ambiental, déjanos saber tu opinión con un comentario. ¿Qué otro video te gustaría ver? Un saludo.